Muy buenas, jóvenes de cálculo uno. Entonces, en el apartado anterior les compartí la agenda del día de hoy, ¿verdad? Voy a empezar con el material de números críticos y puntos de inflexión, ¿verdad? Entonces tenemos, me imagino que algunos ya leyeron algo de esto. ¿Qué son los números críticos? Son aquellos valores que resultan de igualar la derivada de una función a cero. También se denominan raíces o ceros de la función derivada. Un número crítico es un valor de una función que implica un extremo relativo, ya sea un máximo o un mínimo. Y ahí hay un poco más de teoría. Entonces, son importantes, dice, estos números a la hora de trazar la gráfica de una función. Aquí, aquí, bueno, hubiera sido mejor que agregara un ejemplo, ¿va? Vamos a suponer que tenemos aquí el eje y que tenemos una función, ¿va? Sí. Entonces, un número crítico sería, por ejemplo, este punto de aquí sería un número crítico. Este punto de aquí sería otro número crítico y más o menos por aquí otro número crítico. Entonces, este número crítico de aquí se le llama máximo, porque es el máximo de esa función. Este punto de aquí se le conoce como mínimo, el mínimo punto de esa función. Y este punto de aquí se le conoce como punto de inflexión. O sea que la gráfica es cóncava hacia abajo y al llegar al punto de inflexión empieza a ir hacia arriba, ¿va? Entonces, por eso se le llama punto de inflexión, porque hay un cambio de concavidad en la función. Algunas funciones no van a tener puntos de inflexión. Van a tener números críticos, pero no puntos de inflexión. Digamos esta. Esa función no tiene puntos de inflexión, ¿verdad? No tiene puntos de inflexión. A lo más tendría aquí un valor mínimo, ¿verdad? Tiene ahí un valor mínimo, pero no tiene puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque no hay cambio de concavidad. Por ejemplo, una gráfica como esta que hemos hecho anteriormente. Esto lo voy a agregar esto más para próximas tutorías, para próximos cursos. Esta gráfica, ¿verdad? Digamos, esta de aquí, no tiene números críticos. ¿Por qué? Porque no hay un punto mínimo, no hay un punto máximo y no hay cambio de concavidad. Entonces, esta no tiene un números críticos. Esta tiene números críticos, pero no tiene punto de inflexión. Y esta sí tiene ambos. Un máximo, un mínimo y un cambio de concavidad conocido como punto de inflexión. Bueno, sigamos entonces. Encuentren los números críticos de la función. Entonces me dan una función. Me dicen x al cubo menos 3x. Y para encontrar los números críticos yo tengo que saber derivar. Y como ustedes ya saben derivar, ¿verdad? A estas alturas. Por eso me alegra haberlos visto la vez pasada, porque de alguna manera como que estando con el profesor enfrente ahí se hacen preguntas y es mejor, ¿verdad? Por lo menos una vez nos miramos y me imagino, yo miré ahí a varios que sí dominan el tema, ¿verdad? De derivada, ¿verdad?
Y por eso los exámenes en grupo, ¿verdad? Para que los que dominan más le ayuden a los que todavía andan así un poco con dudas. Bueno, entonces la derivada no es mucho problema. ¿Se acuerdan que este 3 baja y ese 3 le quito 1, me queda 2? Y cuando es la derivada de un número con una variable que esté elevado a la 1, prácticamente la variable desaparece. Entonces ahí la derivada de 3x negativo solo quedaría en -3, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ¿cuál sería la derivada? Sería 3x cuadrado menos 3. Y cuando derivamos, acuérdense que le agregamos la comita. ¿Va? Ahí, esa comita ya me indica que es la primera derivada. Entonces, la primera derivada sería 3x cuadrado menos 3. O sea que en esta segunda unidad es importantísimo que sepan derivar, ¿verdad? Sí o sí. Y de aquí en adelante va. Bueno, 3x cuadrado menos 3. Ese valor, como lo que ando buscando son los números críticos, ese valor lo igualo a 0. 3x cuadrado menos 3 igual a 0. Resuelvo, tengo que saber factorizar, ¿verdad? Tengo que saber factorizar. ¿Cómo factorizo ahí? Bueno, transposición. ¿Qué me decía la transposición? Que lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está A sobre B pasa al otro lado B sobre A. Creo que hay un ejercicio donde se aplica este recíproco. A sobre B pasa B sobre A. Hay un ejercicio que se aplica. Bueno, ¿qué pasaría aquí? Hay dos maneras de hacerlo, ¿va? No me acuerdo cuál puse aquí, pero una sería factor común y la otra sería transposición. Vamos a ver aquí qué fue lo que hice. Sí, saqué factor común. Factor común, factor común el 3. Factor común el 3. Bueno, entonces si yo saco el 3, solo me queda el x cuadrado. Y como saqué el 3 aquí, solo me queda 1. Por eso es que me queda x cuadrado menos 1. Y saco el 3. Este 3 es como que lo mandara al otro lado, ¿va? 0 entre 3 es 0. ¿Verdad? Ok. Entonces, ese 3 prácticamente es como que no estuviera ahí porque ese 3 yo lo puedo mandar al otro lado a dividir al 0 y me queda 0. 0 entre 3, 0. Entonces, aquí tengo una diferencia de cuadrados. ¿Y qué dice la diferencia de cuadrados? La diferencia de cuadrados dice que a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b, ¿verdad? ¿Y quién es a? A sería x. ¿Por qué? Porque la raíz de x cuadrado es x. Y la raíz de 1 es 1. Entonces me quedaría x menos 1 y x más 1. X menos 1 y x más 1. Se resuelve. X menos 1 igual a 0. X menos 1 igual a 0. Aquí, x menos 1 igual a 0. Y ese 1 pasa al otro lado positivo. Entonces por eso me queda x igual a 1. Y el otro, x más 1 igual a 0. Y ese 1 pasa al otro lado negativo. Por eso aquí queda x igual a menos 1. Ok. Entonces, habiendo hecho eso, ya tengo los valores de x. Y esos serían los números críticos. Menos 1 y 1. Entonces, tuve que derivar esa primera derivada, lo igualo a 0 y resuelvo. En este caso, por diferencia de cuadrados. Pero en otros casos puede ser tanteo también. Puede ser diferencia de cubos.
factor común. Todos los métodos de factorización que ustedes conocen son los que van a utilizar, ¿verdad? Por eso es que esta clase está relacionada directamente con 114. Bueno, encuentre los números críticos de la función. X cuadrado menos 6x más 7. Bueno, entonces ahí yo encuentro la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? Sería, espérenme un momentito. Bueno, ay, disculpen, es que había una gran bulla al otro lado y tuve que ir a decirles que por favor, ¿verdad? Le bajaran el volumen. Bueno, entonces, y por eso nos mandaron aquí a la universidad, ¿va? Para que evitáramos eso. Entonces, derivada de x cuadrado menos 6x más 7. Les vamos a explicar esta derivada para los que todavía les cuesta un poquito. ¿Va? Sí. Ese 2 baja, este 2 baja. El x baja, pasa de 2 a 1. Este menos 6x, la x desaparece y me queda solo el menos 6. El 7, la derivada de 7 es 0. Para los que les cuesta un poquito. Bueno, entonces, jóvenes, este es, esta es la primera derivada. La hice despacito para los que todavía les cuesta un poco. Le ponen la comita y ya saben que es la derivada. Este cero no se pone, ¿va? Este cero no se pone. Ok. Entonces, ese 2x menos 6 lo igualo a 0. Resuelvo. 6 entre 2 igual a 3. Entonces, ya tienen el número crítico. X igual a 3 es el número crítico. Ok, más adelante vamos a ver que ese número crítico se puede convertir en un máximo, se puede convertir en un mínimo, se puede convertir en un punto de inflexión. Tendríamos que averiguar, ¿verdad? Ok, en este caso solo hay un número crítico. Bueno, vamos a ver, tenemos otro ejemplo. Derivamos. ¿Cuál es la primera derivada? La primera derivada es 3x cuadrado menos 6x más 0. 3x cuadrado menos 6x más 0. Igual a 0. ¿Qué tengo ahí? Factor común. Si ustedes se fijan, el factor común es la 3x. Si yo saco el 3x, ¿qué me queda adentro? Me queda entre paréntesis x menos 2. ¿Verdad? Si les cuesta eso, tienen que agarrar otra vez el cuaderno de 114 y ver cómo es las factorizaciones, tanteo, factor común, diferencia cuadrada. Bueno, igual a 0. Igual a 0, 3x y x menos 2. 3x igual a 0 es 0 entre 3, porque acuérdense que ese 3 pasa a dividir. Y 0 entre 3 es 0. Y x menos 2 igual a 0 y x igual a 2. Entonces los números críticos son 0 y 2. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que les van a dar una función y esa función ustedes la van a derivar. Esa derivada se convierte
se iguala a cero, se resuelve y se convierten en números críticos. Ok. Vámonos a puntos de inflexión. Le digo una pregunta. Sí, En ese tema siempre solo se va a encontrar la primera derivada, ¿verdad? Solo la primera. sí. Ahorita vamos para la segunda. Sí, pero en ese tema solo la primera, sí. Bueno, puntos de inflexión. En el punto de inflexión ya hablamos de concavidad. Entonces, ahí ya necesitamos la segunda derivada. Me van a dar una función. Esa función, yo le encuentro la primera derivada. Entonces, la primera derivada de x al cubo menos 3x. Ese 3 baja, el x al cubo se convierte en x cuadrado y la derivada de 3x es 3. Esa es la primera derivada. Pero en este caso necesito la segunda. Entonces ese 2 vas a multiplicar al 3, se convierte en 6. El x baja de 2 a 1 y el 3 desaparece. Entonces la segunda derivada sería 6x. Esta es la primera y esta es la segunda. Bueno, vamos a ver. 3x cuadrado menos 3. La segunda derivada es 6x. Ese 6x se iguala a 0. El 6 pasa a dividir, me queda 0 entre 6. X igual a 0. Entonces, aquí, como preguntaba el compañero, aquí, cuando sean números críticos es la primera y cuando sea punto de inflexión es la segunda. Entonces, aquí encuentro la segunda, igualo a 0 y resuelvo. Entonces, X vale 0. X vale 0. Ese 0 tenemos que verificar si es número punto de inflexión o si no es. ¿Cómo lo averiguamos? Pues eh, tomamos un número a la izquierda, yo tengo el 0 aquí, va, que es este 0 que acabo de encontrar, 0. Tomo un número a la izquierda, que sería el menos 1, y un número a la derecha, que sería el 1, ¿verdad? Esos números los evaluamos en esta función. Si cambian de, por ejemplo, que un resultado sea positivo y el otro negativo, significa que este es un punto de inflexión. O que primero sea negativo y después positivo el resultado, es un punto de inflexión. Pero si ambos salen negativos o ambos resultados salen positivos, significa que este no es un punto de inflexión, ¿verdad? Ok, entonces, recapitulando, me van a dar una función. Encuentro la primera derivada, encuentro la segunda. Esta segunda se iguala a 0. Ese valor, tomamos un número a la izquierda del 0, en este caso sería menos 1, o puede ser el 1. Tomamos esos dos valores, el menos 1 y el 1, y lo evaluamos aquí. Si cambia de signo los resultados, entonces sí es un punto de inflexión. Vamos a ver. Evalúo en menos 1. Evalúo en menos 1. Evalúo en menos 1. Aquí, en vez de la X pongo menos 1, entonces sería 6 por menos 1. ¿Por qué? Porque a la izquierda del 0 está el menos 1. Me da negativo 6. A la derecha del 0 está el 1. Entonces, aquí sería 6 por 1. Entonces sería más 6. Entonces, el primero es negativo y el otro es positivo. Entonces, el primero es negativo y el segundo es positivo. Significa que este forma parte de un número
de un punto de inflexión. Pero un punto de inflexión está formado por X y por Y. Ya tengo la X. ¿Cómo encuentro la Y? Pues ese valor de 0 lo sustituyo en la función que se le llama función original, que es la que le da el ejercicio. Meto el 0 aquí. En vez de la X pongo 0, en vez de la X pongo 0. Entonces me quedaría 0 al cubo, 0 al cubo, ahí estaba, 0 al cubo, sustituye el 0, 0 al cubo menos 3 por 0, me da 0. Se formó el punto, entonces este 0 que encontré es la Y. Acuérdense que el punto está formado por X, que era el X igual a 0, que ya lo tenía. ¿Y cómo encuentro la Y? Pues ese X igual a 0 lo sustituyo en la función original. El resultado, que es otra vez 0, me forma el punto 0,0. Ese 0,0 es el punto de inflexión, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer uno más para terminar esta primera reunión. Ahí tenemos la gráfica, cómo quedaría para indicar que está el punto de inflexión. O sea que la gráfica va así. Al llegar al punto de inflexión, cambia de concavidad, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a hacer rapidito uno más para terminar esta primera reunión. Me dan una función. Encuentro la primera derivada, que es 4x cubo menos 12x cuadrado más 12x. Encuentro la segunda derivada, que es 12x cuadrado menos 24x más 12. Si ustedes fijan, todos los números son divisibles entre 12. Entonces simplifico y me queda x cuadrado menos 2x más 1. ¿Por qué? Porque todos los dividí entre 12. Entre 12, entre 12, entre 12. Este utilizo tanteo. Me queda x menos 1, x menos 1. Ese x menos 1 se iguala a 0. X vale 1. Entonces, ese punto, este x igual a 1, forma parte del punto de inflexión. Entonces dijimos que tengo que tomar un número a la izquierda, que sería el 0, y un número a la derecha, que sería el 2. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este es el 1, x igual a 1. A la izquierda está el 0 y a la derecha está el 2. Esos los evalúo, esos números los evalúo en la segunda derivada. Aquí meto el 0, este 0, y el 2 aquí. Si cambian de signo, si es un punto de inflexión, este x igual a 1. Si no cambian de signo, entonces yo le pongo, la función no tiene punto de inflexión. ¿Verdad? Entonces, a la izquierda está el 1, el 0, y a la derecha está el 2. Ah, bueno, yo escogí el 0,5, pero bueno, está. Yo escogí el 0,5 para el ejercicio, pero también se podía escoger el 0. ¿Va? Y me imagino que a la derecha escogí el 1,5. Pero bueno, vamos a ver. El 0,5 da más 3. Y a la derecha escogí el 1,5. Pero bueno, si digamos ustedes hubieran escogido el 0 y hubieran escogido el 2, entonces está bien, va. Aunque el 0, con el 0 el problema es que como el 0 no tiene signo, entonces por eso se escoge el 0,5. A la izquierda del 1 escoge el 0,5 y a la derecha del 1 escoge el 1,5. Para 1,5 siempre da positivo. ¿Cuál es el problema? Que ambos dieron positivo. Entonces, al dar ambos positivos, no hay punto de inflexión, porque no hay cambio de signo. O sea que no hay cambio de concavidad. Y si los dos hubieran dado negativos, también no hay punto de inflexión. Entonces yo le pongo que no tiene punto de inflexión la función. Entonces la moraleja es, saco la primera derivada, saco la segunda, igualo a 0. Ese número que encuentre o los números que encuentre, escojo a la izquierda y a la derecha, evalúo en la segunda derivada y si hay cambio de signo, tiene punto de inflexión.
Si no hay cambio de signo, no tiene punto de inflexión. Entonces, con esto concluimos la primera reunión.